Augusto. Ahí está. Sí, lamentablemente se corta solo el minuto, así que había quedado sin tiempo. Bueno, sí, estábamos hablando, lo último que habíamos estado hablando era lo de la ética de la emergencia. Y antes de Sí. eso habíamos tocado un rato, estuvimos hablando del tema del keynesianismo, el crack del 29, el New Deal. Y hay una Mm. pregunta que tenía más específica, más teórica, quizás puede decirse, eh, histórica, el hecho histórico en el cual uno puede basarse es en el crack del 29, precisamente. Pero la pregunta sería, la tengo acá redactada, si es cierto que ante ciertas crisis económicas, como la del 29, se puede aplicar el keynesianismo en periodos cortos para sacar adelante a un país. Porque viste que está eso de que no, bueno, si hay problemas, el keynesianismo se puede aplicar en periodos cortos y funciona. Bueno, a ver, el problema es que el problema lo termina gestionando, lo termina gestando el keynesianismo. Si yo miro el problema de la Gran Depresión es resultado de una mala política del Banco Central, Mm. ¿sí? O sea, y esa mala política del Banco Central se combina en un contexto de una banca de sistema de encaje fraccionario. Entonces, y el problema del Banco Central de encaje fraccionario en realidad es heredero de la ley Peel en Inglaterra. Y la ley Peel es resultado, es un híbrido, entre la discusión que hubo en la primera parte del siglo XIX entre lo que es la Monetary School y la Banking School. O sea, básicamente los de la Banking School querían que la banca fuera libre, ¿sí? Y y los de la Monetary School lo que decían que había una relación entre la emisión y la inflación. Entonces, en rigor, el problema radica en que si bien había una relación entre la emisión y la inflación, lo que busca la Monetary School es restringir, ¿sí?, digamos, el accionar de los bancos, porque ellos consideraban que lo que hacían los bancos, que terminaban creando dinero, ¿sí?, eso lo que hacía era generar problemas inflacionarios. Entonces, básicamente lo que termina pasando es que eh, la, la ley PIL termina teniendo una suerte de caja de conversión, ¿sí?, digamos, reconociendo la cuestión del problema de la emisión, por decirlo de alguna manera, sobre la inflación, pero incorpora un modelo de banca acorde a la Banking School, que es el sistema de encaje fraccionario. El problema con eso es que cuando vos tenías una corrida, el problema del descalce de plazo en el sistema financiero terminaba generando emisión de redescuentos y eso hacía que después, digamos, el dinero no estuviera respaldado. Como consecuencia de ello, después tenías pérdida de oro, entonces lo que terminaban haciendo era corregir la paridad, por decirlo de alguna manera, a la luz. Entonces, en el fondo, y ahí lo de la Banking School, digamos, se dieron, en especial los banqueros, se dieron cuenta que esto era un negocio bárbaro, porque si les iba mal, tenían prestamistas de última instancia. Entonces, el problema es qué modelo de banca vos vas a tener. Entonces, el problema ahí radica en que si vos tenés un sistema de encaje fraccionario, si vos tenés una corrida, no.
cuando supera los encajes que tenés, el sistema quiebra, digo, vuelca, ¿no? Entonces, el problema radica en que vos tenés que tener un prestamista de última instancia. Entonces, vos qué tuviste durante la década del 20, la Reserva Federal se pasó inflando la economía, ¿sí? Manejando la tasa de interés, digamos, claramente de un modo muy laxo, y eso, digamos, terminó generando un boom y a la postre genera el boost. Es decir, la explicación de Rothbard sobre la Gran Depresión es explicar la previa de cómo se llega a la Gran Depresión. Es decir, de hecho, yo, digamos, en mi curso de teoría monetaria, a mis alumnos les hago leer el libro de Rothbard cuando vemos la Gran Depresión y le hago leer también el de Friedman. ¿Por qué? Porque el de Rothbard explica cómo se llega. Por lo cual también tienen que antes leer Mises, ¿sí? La teoría del dinero y el crédito, para aprender el modelo del boom and bust. Y como en general, digamos, suelen ser bastante más vagos, los mando a leer Time and Money de Harrison, que por lo menos ahí, digamos, lo pueden ver de manera más simple. Y además con gráficos, está muy bueno. El libro, digamos, es muy interesante. Pero al margen de eso, el problema de la Gran Depresión es que vos ya tenías una corrida y lo estás teniendo, digamos, con un sistema de encaje fraccionario. Por eso, digamos, lo que vos te vas a encontrar es que Hayek, que Mises, que Rothbard son partidarios de patrón oro y encaje del 100%, ¿sí? Para los depósitos a la vista y para lo otro una banca de inversión. Y eso, digamos, en el libro de Hayek, la desnacionalización del dinero, está el tema de la competencia de monedas y todo. Entonces, ahí lo que vos tenés es que en ese contexto, lo que a vos te pasa en la Gran Depresión es un problema de índole monetario. Ahora, entonces vos podrías decir, bueno, entonces favorecés la política de intervención del Banco Central. No. O sea, justamente el Banco Central, cuando aumenta la cantidad de dinero, digamos, perjudica el funcionamiento de la economía porque genera el boom. Y cuando contrae la cantidad de dinero, genera el efecto contrario y como el dinero además, digamos, no es neutral la forma en la cual, digamos, ingresa dentro de la economía, genera redistribución del ingreso, modifica el ahorro y entonces modifica, en el fondo, dada una inversión, modifica la tasa de interés, por lo tanto, modifica la asignación de la inversión y por lo tanto, digamos, o sea, después vos estás generando una estructura productiva que no se condice con lo que es las preferencias de los individuos, entonces después inexorablemente viene el boost porque hay un proyecto que no se van a materializar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema radica en que el Banco Central, si aumenta la cantidad de dinero, hace daño. Si la contrae, hace daño. Entonces, lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Entonces, ¿para qué lo quiere tener? Todo era para Entonces, poder decir que querés hacer explotar el Banco Central. bueno, entre otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese contexto, vos no tiene sentido tener Banco Central. Ahora, el problema es que hoy los bancos centrales, la única fundamentación por la cual existen es porque trabajan de prestamista de última instancia. Mm. Entonces, digamos, vos no podés eliminar el Banco Central si antes no corregís el sistema financiero. Por eso nosotros cuando con Diego hablamos de la reforma, digamos que como último paso tiene la eliminación del Banco Central, el primer paso es la reforma financiera, que es llevar el sistema de encaje fraccionario a una banca Simon, que es una banca que es el almacén de valor, 100% de encaje. De hecho, vos pagás un fee por estar ahí y una banca de inversión. Entonces, si vos invertiste en el fondo incorrecto, el problema es el que te vendió el fondo y de los que lo compraron.
y no se socializa la pérdida. Una vez que vos tenés eso, eso no es instantáneo, porque tiene que ver, el tiempo que te va a demandar tiene que ver con la duration de la cartera. O sea, tampoco lo puedes pasar a banca Simon de un día para el otro. O sea, tiene que ver con la duration de la cartera para poder ir mutando de una banca a otro. Una vez que vos haces eso, vos ahí, entonces ahora los bancos ya no necesitan más de un prestamista de última instancia, entonces vas por la competencia, o sea, vas a un sistema de banca libre y al mismo tiempo lanzás otra medida que es la competencia de monedas. Sí, Lo de que va a eso tengo. ocurrir, lo que va a ocurrir en todo ese proceso es que una moneda, digamos, seguramente una moneda terminará siendo la elegida. Nosotros con Diego consideramos que la moneda del argentino ya la eligió el El dólar. dólar, sí, sí, evidentemente. De hecho, digamos, tenemos más de 400.000 millones de dólares fuera del sistema. Sí, tengo O entendido que sea, somos uno de los países que no sean Estados Unidos que más dólares tienen. exactamente. Entonces, Oiga, cuando la gente dice que al país le faltan dólares. bueno, el problema es que, bueno, si vos vas a castigar a los exportadores, digamos, difícilmente te puedas hacer de dólares. Claro, obvio. Entonces, en ese contexto, lo que vos tenés es que ya definida la moneda, vos cambiarías la base monetaria por monedas, digo, por la moneda que haya elegido la gente, y lo que es deuda del Banco Central, tipo las LELIQs, por lo que te encontrarías es con una situación que ahí irías contra títulos públicos. Y entonces ahí ya eliminaste, digamos, no, linkeaste los activos del Banco Central con los pasivos y lo podés liquidar. Así que en ese momento lo vamos a llamar a Bombita Rodríguez y probablemente, digamos, mucha gente venga y en ese momento vamos a convocar a, obviamente que va a estar Diego Giacomini, va a estar Mariano Fernández, va a estar el profesor Carlos Rodríguez, va a estar mi queridísima amiga María Saldívar, va a estar Gustavo Lázari, Manuel Adorni, digamos, Ah, Miguel Bogiano, Ramiro Castiñeira, seguro un montón de amigos, o sea, Agustín Echevarne, bueno, Fausto Espotorno, qué sé yo, un montón de amigos, y obviamente, digamos, el mentor, digamos, de las buenas ideas, eh, nuestro prócer Alberto Venegas Lynch, hijo, que también, obviamente, como soy amigo de Berti también va a estar invitado. Y ahí, digamos, vamos a proceder a la implosión del Banco Central, que haga mierda todo ese edificio, la parte nueva también, toda, que la rompa toda, nada de venderlo. que quede un buraco ahí, que quede un buraco y que queden las ruinas, de modo tal que deje registro de una Histórico, sí, como un institución museo. que tanto daño le hizo digamos, a la Argentina. Es como, viste, cuando paseas por Roma y están todos los escombros, eso. Sí, Bueno, acá había un banco central. acá había un banco central, acá había un elemento que le hizo tanto daño a los argentinos. Tengo una pregunta con respecto a eso. Porque, bueno, sí, lo que decías vos, promovés que el Banco Central se cierre, que implote y todo eso, y que haya una Sí, sí, competencia mi de monedas. propuesta incluye también hacer volar el de edificio, sí. O sea, realmente, como manera simbólica, decir que volar, no, no venderlo, en serio, volarlo. Literalmente estoy hablando. Claro, no era un chiste, o sea. No, no es un chiste, es literal. Es Bueno, literal. Quiero destruir a ese edificio porque bueno, es el símbolo de la decadencia argentina. Sí, lo quiero destruir. Sí, quiero eliminar los símbolos de la decadencia argentina. la pregunta que tenía es,
vos lo que decís es esto, de que haya una competencia de monedas, que el argentino igualmente ya se decidió y se inclina generalmente por el dólar, rara vez va a comprar yenes o euros, aunque pudiera pasar. Y vos lo que decís es que antes de 1935, que fue cuando se fundó el Banco Central, el país era una potencia y que luego de eso comenzó a haber inflación y todas las crisis derivadas del accionar del Banco Central. Y la pregunta era, que ¿no es otra época de la que estamos hablando? O sea, ¿vos creés que funcionaría igual actualmente, siendo que el Banco Central existe hace casi 90 años? Porque uno puede decir, y mira, cuando el Banco Central no estaba, las cosas estaban bien. Y yo te puedo decir, bueno, sí, el mundo tampoco estaba globalizado, habían criptomonedas, no, era distinto, era otro mundo. Y si uno hoy lo tiene que comparar con lugares donde no exista un banco central, que sería Hong Kong, por ejemplo, o no sé, digo, no sé si digo, esas cosas se pueden aplicar acá, porque uno, por ejemplo, puede hablar de criptomonedas y decir, no, las criptomonedas están buenísimas, qué sé yo, pero si yo voy a la esquina a la almacenera, ni con tarjeta de débito le puedo pagar. O sea, tengo tarjeta de débito y si no tengo plata, tengo que ir a sacar el cajero para comprarme en la esquina. O sea que las criptomonedas todavía no estamos en ese paso para manejarnos libremente. Pero digo, bajando un Digo, poco, pero, ¿actualmente digo, pensás que se puede? sí, claro, ¿por qué? Digo, ¿qué problema tendrías de pagar en dólares? No, no, no digo por eso, digo porque el argumento este de, no, bueno, cuando el Banco Central no existía, el país estaba perfecto, A ver, eh, no, 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 y eso es vamos a aplicable hoy. esto. La inflación Es siempre en de todo todo lugar un el fenómeno periodo, monetario. de todo el periodo previo a la existencia del Banco Central es de 0,9% anual, Claro. promedio. Ah, Si tomás los 50 años previos, es 3. Sí. 3% en todos esos años. Ah, No, 3% promedio anual. ah, ¿Por qué? Porque, está bien. claro, porque esos 50 años incluyen el proceso de convergencia de Argentina. Claro. ¿Me comprendés? Y parte del proceso de convergencia implica también una apreciación de la moneda. ¿Me comprendés? Claro, sí, Porque sí. nada, empiezan a entrar capitales porque sos un paraíso. Y de hecho, digamos, Argentina terminó el siglo XIX siendo el país con el PBI per cápita más alto del mundo. Ahora, el, el tema es que después, cuando vos creaste el Banco Central, la tasa de inflación saltó al 6%. Es un registro alto para la época, ¿eh? Y después, entre 1946 y 1991, después de que el líder lo nacionalizó, nos prometió un camino al paraíso en un puente de papel y nos hicimos mierda. Sí, en una de las épocas con los mejores términos de intercambio de la historia, cabe decir. Argentina granero del mundo. Sí, sí, en realidad los mejores términos de intercambio de la historia los Sí, fue tuvimos con durante Kirchner. Tengo entendido que era un 30% por arriba de la época de Perón. por arriba, sí, 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 pero digo, hasta ese entonces era inclusive mejor que el boom de la carne de fines del siglo XIX. exactamente. Pero, ah, y ahí la inflación promedio fue un 225% anual. En ese transcurso le quitamos 13 ceros a la moneda, tuvimos dos hiperinflaciones sin guerra. Y cuando vino la convertibilidad tuvo una inflación promedio del 9, pero concentrada en el primer año y medio, que tiene que ver con los reacomodamientos de precios relativos, porque venías de dos hiper seguidas. Tenías Mm. la hiper de Alfonsín, que fue como 5.000% de inflación en mayoristas, y la hiper de Menem, que fue como 1.200, algo así. Entonces, digamos, Sí, vos tenías un descalabro de precios relativos que se ajustó casualmente en cuánto tiempo? 18 meses. A partir de 1993 fuimos el país con menos inflación del mundo. Por eso cuando con Diego nosotros hicimos el cálculo de los rezagos de la política monetaria, que nos da entre 12 y 18 meses, dijimos, está bien. ¿Me entendés? Porque es lo que te pasó cuando vos fuiste a la convertibilidad, los precios se te tardaron a acomodar 18 meses. Mes más, mes menos, ¿sí? Y a partir de ahí Argentina pasa a ser el país con menos inflación del mundo. Es más, lo que dice que la deflación es un mm, problema,
Argentina en el 97 creció fuertemente con deflación. Por lo tanto, digamos, ninguno de esos fantasmas me asusta. Pero bueno, Argentina tenía el problema que era el mismo problema de la ley PIL. ¿Me comprendés? Tenías un ¿Qué sistema es? convertible con sistema de encaje fraccionario. Entonces, cuando el fracasado hiperinflacionario de Chascomús, a ese sorete que lo llaman el padre de la democracia, pero participó de un golpe, ¿sí? ¿En 2001 decís? Sí. En realidad, en marzo del 2001 dijo, yo no digo que no hay que pagar la deuda, pero qué lindo sería no pagarla. Lo que no contemplaba el pelotudo hijo de remil puta ese, es que el 50% de los bancos, los activos de los bancos eran títulos públicos. Y Mm. ahí comenzó la corrida. Esto también es interesante porque, No, perdón, o sea, si tengo que ser abogado del diablo, también se le podría criticar no me acuerdo quién era el funcionario de Menem, que antes de asumir, esto lo contó Bebo Granados, que dijo en radio, sí, antes, para cuando nosotros asumamos el dólar va a estar altísimo, entonces provocó una corrida cambiaria, y que después el Bebo Granados se lo cruzó unos años después, ya estando Menem en el gobierno, y le preguntó que por qué dijo eso, y dijo que eran órdenes de arriba que querían ver que Alfonsín, el viejo, se fuera escupiendo sangre, que había hecho esa declaración de que el dólar con nosotros va a estar altísimo para que lo perjudicara. Digo, ¿cómo? a ver, Porque así eh, como Alfonsín dijo eso en su momento en 2001, también hay, no sé, que recordar eso otro, que le hicieron a él. no, bueno, no, eso es falso. Esto lo contó Bebo Granados en la tele, de hecho. Bueno, ¿Qué pasó? ¿Qué dijo eso antes de eso? yo te voy a contar cómo es esa historia. De hecho, mañana yo hago un vivo con Domingo Cavallo. Sí, también te quería preguntar sobre eso. Que hoy vi que lo saludaste por el cumpleaños. Ayer, Ah, sí, ayer fue el cumpleaños del Mingo. A ver, vamos a ponerlo en blanco y negro. Cavallo fue originalmente el canciller del gobierno de Menem. O sea, Menem arrancó con la gente de Bungibor en el gobierno, en el Ministerio de Economía. El primer ministro que tuvo fue Roy, que murió a la semana. Entonces fue reemplazado por Rapanelli. Y cuando se cayó el plan Bungibor, vino Herman González. Y después de Herman González vino Cavallo. Ahora, cuando estaba Cavallo en el exterior, le preguntaron por la situación de Argentina y él explicó que la situación de Argentina era inconsistente. Yo te voy a hacer una pregunta. Si, si vos estás meando afuera del tarro y yo digo que vos estás meando afuera del tarro, vos no querés que te enganchen meando afuera del tarro, pero vos tenés dos alternativas, es hacer las cosas bien o mear afuera del tarro. Entonces la pregunta es, si vos estás meando afuera del tarro y yo digo, vos estás meando afuera del tarro, ¿de quién es la culpa? sí, mía, no porque vos lo estés diciendo. Ok, porque estoy podrido de los globoludos pelotudos, por ejemplo, digo, donde el máximo exponente de ellos es el sorete de Fernando Iglesias, que dicen que la culpa de que Cambiemos perdió es de Esper y mía porque criticábamos al gobierno de Macri. Si Sí, hubiera hecho cuando las se, cosas, sí, eso. No, si sí, si hubiera hecho hubiera hecho las las cosas bien, no, no hubiera ganado de nuevo, El evidentemente. otro día un imbécil en Twitter, como critiqué al actual gobierno, me dice, si vos no hubieras criticado a Macri, no hubiera pasado. No, idiota. Digamos, el kirchnerismo volvió por culpa de Macri, por culpa del sorete de Marcos Peña y por el pedazo de mierda de Jaime Durán Barba. ¿Ok? No porque Sí, los economistas señalamos la inconsistencia del programa. sí, aparte que no es un comentario muy, digamos, a favor de la libertad de expresión, decirte, no, ¿cómo vas a decir eso? No lo critiques. Yo voy a criticar todo lo que quiera. A mí también me Bueno, pasó
que me dijeran que no critique a Alberto, que la situación es difícil. Yo lo voy a criticar Bueno, todo lo que quiera. el gobierno de Macri, digamos, al menos a mí me persiguió por criticarlos. Así Mm. digamos, es bastante Y hay complicado. gente que Así que, es macrista, ¿eh? ¿qué? Que hay gente que te dice que sos macrista. Mirá, el macrista este. Exactamente. Eh, Obviamente que este gobierno también, digamos, o sea, tiene otras tácticas. Directamente, básicamente lo que hace es bloquearme los accesos a los medios. Pero bueno, nada, mira el problema que me hago. Cada vez tengo más seguidores, cada vez, digamos, o sea, junto más gente en los vivos, o sea, cada vez, así que parece que, eh, bueno, por eso las últimas exposiciones se me estuvieron cayendo en la red. O sea, encima tan cerca de donde está hospedado Alberto, estoy a 5 cuadras. Entonces, el problema fue ese, digamos, o sea, el tipo dijo que la inconsistencia, y la verdad que estalló. Es más, ahora te voy a contar algo mucho más perverso. Y no voy a contar quiénes son los personajes, porque si no, Igual, yo tengo una pregunta para hacerte con respecto a no, 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 Cavallo. No sé si querés que no, la pero haga. voy a mostrar, digamos, el sorete que era Alfonsín. Recibe, o sea, cuando hay que lanzar el plan primavera, esto a mí me lo contó un profesor que es muy amigo de un funcionario de un muy altísimo cargo, digamos, en el gobierno de Alfonsín. Entonces a Alfonsín se le llevaron 3 planes, ¿sí? O sea, tratar de hacer algo como el Austral, que en algún sentido fue un plan exitoso, un plan absolutamente berreta y un plan intermedio. El problema es que tanto con el plan intermedio como con el plan bien hecho, digamos, porque implicaba, digamos, o sea, el éxito del plan austral tuvo que ver con no solo acomodar los números monetarios, sino acomodar los números fiscales. O sea, porque siempre el problema con los programas heterodoxos es la pata fiscal, o sea, la pata ortodoxa del plan. Y el austral eso metió un tremendo ajuste. O sea, ¿el problema cuál era? Que en realidad eso, en el contexto que se estaba dando, como no iba a haber suficiente confianza ni credibilidad, porque ya venía con problemas, eso podría terminar siendo recesivo. Acá dicen que te estás por quedar sin amigos. Estoy leyendo en los comentarios. Mira, me importa un carajo, yo no voy a dejar de decir la verdad. Entonces, en ese contexto, eh, la única chance que tenía de llegar a ganar las elecciones el radicalismo era haciendo un plan berreta. Y el hijo de puta de Alfonsín, aún sabiendo el riesgo que corría y que podía terminar, dijo, bueno, tratemos de llegar a las elecciones como sea y que explote después de las elecciones. Bueno, le explotó antes. Y se tuvo que ir 6 meses antes el sorete. El fracasado hiperinflacionario. Entonces, cuando vienen, digamos, los alfonsinistas, no sé, soretes como Moró o como el sorete de Leandro Santoro, que son orgullosamente, digo, No, escucharlos eso hablar las es propuestas que tienen, digamos, son todas incendiarias. O sea, harían mierda al país. Pero no es que vos lo decís porque es una argumentación teórica. Sí, hay un argumento teórico, estúpido, pero hay una argumentación fáctica que se llama el gobierno de Alfonsín, que además, ¿sí? Semejante, digamos, gran padre de la democracia, digo, ¿qué hizo con Duhalde en el 2001-2002? Alfonsín. Hello, Alfonsín. claro. Y es más, por ese comentario que hace Granados, es que
digamos, Alfonsín lo odiaba tanto a Cavallo. Y a Cavallo lo terminan metiendo preso por eso. Por el odio de ese hijo de puta. Porque se cobró la venganza diciendo que perdieron las elecciones por culpa de Cavallo, por decir que el programa era inconsistente, cuando en realidad él era un hijo de remil puta que frente a los 3 programas eligió el inconsistente con tal de ver de ganar y que después, digamos, a los argentinos les exploten las cosas en la cara. ¡Un sorete! Este es el Javier Milei que yo conozco, el que está en modo Saiyajin, el Super Saiyajin. Bueno, pero esa es la realidad. Ese tipo era una mierda. Entonces, estos soretes, ¿sí? Digamos, como Moró, como Santoro, digo, cuando te hablan de Alfonsín, negro, todas las cosas que decís derivan en un desastre. ¿Cuál es el ejemplo? El gobierno de Alfonsín. ¿O acaso creen que, digamos, se cayó el gobierno de Alfonsín por los 13 paros? Sí, los 13 paros fueron un quilombo. Pero ¿sabes qué? Si vos no tenés los 13 paros y haces las mismas políticas de mierda, vas a terminar mal. Entonces, bueno, pasó parecido con Macri también, que le metió la pata con todo lo que sea económico. Pero es que si Macri, pero el problema, digamos, el diagnóstico estuvo mal. A ver, hay un tema que se llama sesgo de confirmación. Suponete que vos te querés divorciar. ¿Le vas a ir a preguntar a un cura? Claro, no. Evidentemente no. No sigan. No. Y si te querés divorciar, no. ¿Me entendés? Vas a ir y preguntarle al amigo que se va de joda y la está pasando bárbaro. Es decir, che, está bueno separarse. ¿Y a vos qué te parece? Está buenísimo. Claro, obvio. Bueno, cuando Marcos Peña tuvo que elegir entre Melconian, que le proponía un programa de ajuste, y Prat Guy, que le dijo, no, las Artaxa no saben nada, esto se arregla gastando más. La de Culfas. Entonces, si lo critico a Culfas, ¿por qué no lo iba a criticar a Prat Guy? Claro. Digo, esos que, digamos, me acusan, digamos, de algunos me acusan de K y otros me acusan de macrista. Si le pego a Culfas y le pego a Prat Guy, porque quiero lo mismo. Los dos pelotudos diciendo, no, el déficit fiscal se baja aumentando el gasto público, porque el efecto multiplicador es tan grande sobre los ingresos que sube tanto la recaudación que el déficit fiscal cae. En los comentarios se están preocupando. En los comentarios se están preocupando por tu salud, quiero contarte, y por tu cervical. Que en los comentarios se están preocupando por tu salud y tu cervical. Sí, estoy mal de la cervical. Sí. Vos, lo que te quería preguntar es entonces, ¿por qué pensás que la figura de Cavallo está tan demonizada y por qué considerás que, por tus declaraciones, que lo considerás el mejor ministro de Economía de la historia argentina? Porque, a ver, hay algo que vi que le pusiste like, un meme que subió hoy una publicación, que cuando vos saludaste por el cumpleaños a Cavallo en Twitter a la foto de que estaba Cavallo así sonriendo nada más, puso como que era contenido sensible. O sea, Twitter te dice, esto es contenido sensible, porque es la foto de Cavallo. Así que digo, ¿por qué en el saber general, en el ad populum, la gente lo demoniza a Cavallo y por qué no debería ser así? Hay dos cuestiones. Vos me preguntaste dos cosas ahí, no una. Sí. Primera, ¿por qué digo que es el mejor ministro de Economía de la historia? Hay un trabajo que se llama Passing the Buck, de Gerardo de la Paulera, Bechica Seirigoyen, y básicamente lo que hace es desarrollar el índice de presión macroeconómica para toda la historia argentina. Y dice que el mejor gobierno de la historia argentina es el primer gobierno de Menem. Y que el segundo gobierno de Menem, que digamos está considerado tan malo por algunos, es el tercer gobierno mejor de la historia. A la luz de este resultado y sabiendo del quilombo que iba a generar, de hecho... Perdón, digamos, ¿te puedo interrumpir con una pregunta muy corta?
para así se entiende mejor el desarrollo de lo que estás diciendo. Tanto lo que estabas diciendo de Alfonsín, como bueno, ahora lo que estás hablando de Caballo y del gobierno de Menem, ¿lo estás diciendo desde tu perspectiva de economista o en líneas generales? Porque también a Menem se le pueden achacar muchas causas de corrupción y demás, en realidad. Digo, No, si no, estamos solo en lo económico. yo estoy hablando como economista. Ah, está bien. Porque, o sea, Digo, Alfonsín, por ejemplo, yo puedo rescatarle que tenía ahí a los milicos que le decían, mirá que te hay una insurrección, mirá que te saco del gobierno, el tipo tenía que estar ahí para que no vuelvan los dictadores, pero estábamos hablando de lo económico. O bueno, también esto que le hizo a Dualde, que decías, y ahora que estamos hablando de Cavallo, estamos hablando de Cavallo como economista, el gobierno de Menem como en su economía, digo, para también cuidarte de que después no digan que vos avalás la corrupción de Menem o algo así, ¿viste? digo, por eso es evidente. No, sí, Pero por eso, pero por eso quería aclarar. está bueno que lo aclares, entonces. Entonces, cuando vos, ¿qué es lo que hacen los autores? Porque dice, uy, no, mira el resultado que tenemos. O sea, sabían que se iba a armar un quilombo de novela. De hecho, uno de los autores del artículo, no es Betzica, es Bossoli, ahí está. Y que es quien me escribió, me dijo, no sé, es el quilombo que se armó cuando publicamos el artículo. O sea, claro, porque digo, o sea, y, y está bueno porque a raíz de eso, eh, digamos, ellos lo que hacen es corregirlo. Mejoran el índice de presión macroeconómica de Barro y para poder agarrar el efecto de las privatizaciones y todo eso. ¿Cuál es ese índice que estás diciendo? Porque digo, Se todos los llama que no seamos índice de economistas, presión macroeconómica, que tiene que ver ¿qué con, significa? que está elaborado por, digo, lo desarrolló Barro y ellos lo aplican en este trabajo que se llama Passing the Buck. Passing the Buck es como entregar la posta. ¿Viste las carreras de posta? Sí, sí. Que viene uno corriendo y le da la posta a otro. Bueno, sí, exacto. Esa acción se llama Passing the Buck. Y, y ahí lo que sucede, ellos tratan de corregir el índice para ver si podían bajar el resultado de Menem. Y el primer gobierno sigue siendo el mejor. Y el segundo gobierno cae, sí, al sexto lugar, o sea, pasa del tercer lugar al sexto lugar. Ahora, eso, ¿Vas a digo, decirnos por qué o ¿qué? después? ¿Que por qué? Digo, o si, no sé si lo querés explicar después o si no lo No, ibas a no, explicar. no, no, porque el hecho de meterle, digamos, la cuestión de las privatizaciones hace que los números del esfuerzo, digamos, ponerle del esfuerzo fiscal y todo, digo, se vean desdibujados. Entonces, lo que pasa en el segundo periodo, digamos, hace que sea menos bueno, por decirlo de alguna manera. Digo, con lo cual, el argumento por el cual yo sostengo que Cavallo es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina es, ¿por qué? Porque el primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia económica argentina, pese a los fracasos de Bungibón y pese, digamos, al fracaso de Herman González. O sea, ese vendría a ser. Digo, y a pesar de eso, el primer gobierno de Menem es el mejor gobierno de la historia. Por lo tanto, digamos, o sea, todo es gracias a lo que hizo Cavallo. Y obviamente que yo separo, digamos, del Cavallo que fue presidente del Banco Central y separo de lo que es el Cavallo que estuvo en el gobierno de la Alianza. O sea, entonces digo, quien lo quiere entender lo entiende, quien no lo quiere entender, me importa un carajo y se va a la reconcha de su madre. Digo, Sí, ¿me de hecho entendés? está viendo en los comentarios que estaban hablando del 2001 recién y de Caballo. Ah, ok. Mira, si no lo entendés, te puedes ir a la reconcha de tu madre. Eh, igual yo destaco algo de Cavallo en el 2001, porque vos fijate que Cavallo asume después de que lo echan a López Murphy, que quiere hacer un ajuste y no se lo permiten hacer, y Cavallo, quien había salido tercero en las elecciones de presidenciales, en las que gana el inútil de la Rúa,
eh, es interesante porque era en ese momento el político de mejor imagen en Argentina. ¿Quién? Cuando, claro, porque en cuanto, digamos, empezaba a agarrar los inútiles, los radicales, la economía, le hicieron mierda, como Mm. siempre, porque son unos inútiles. O sea, los radicales son unos inútiles. O sea, separan los problemas en dos, en los que no tienen solución, lo que se arregla con el paso en tiempo, entonces nunca hacen nada. Entonces, de la Rúa, cuando tuvo que elegir ministro de Economía, lo eligió a Machinea, que había estado en la hiper de Alfonsín. Y, y en ese sentido, obviamente que, digamos, enfocó la política de manera keynesiana. Obviamente que cuando lo hizo tan mal que terminamos con el blindaje y como no cumplió las metas con el blindaje, se fue como toda rata keynesiana asquerosa que generan la cagada y después mandan a pagar los platos rotos a los ortodoxos para Todavía no seguir dijiste siempre empobrecedor. diciendo, ¿cómo? Todavía no dijiste empobrecedor. Ah, porque todavía no hablé de ningún zurdo de mierda. Ahora cuando Ah, sí. aparezca algún zurdo de mierda lo digo. Entonces, en ese contexto de... Es muy interesante porque yo usé esa frase de zurdo empobrecedor para Leonardo Grosso y estaba dando vuelta, el video es de vuelta, y que en realidad son seguidores de afuera y que descubren esas cosas y se sienten fascinados. Es interesante porque la agrupación en la que él está, que creo que se llama Agrupación Evita, es parte, era parte del Foro de San Pablo. Mm. Mirá qué interesante, qué lindo dato. De O Grupo sea de que Puebla, no, ¿no? es decir, que hasta intuitivamente acierto. O sea, cuando no tengo, digamos, porque yo no sabía, digo, no es que, va, en realidad cuando yo le dije zurdo empobrecedor ni siquiera sabía quién era. Después me enteré quién era. Y Y lo estaba confirmaste. enojado conmigo porque un día me lo crucé en un canal, no, agarró y no me saludó. Mauro me dijo, ¿qué le pasa a este? Digo, no, está enojado porque le dije zurdo empobrecedor, seguramente. Pero bueno, no importa, eso es parte de otra cosa. Mm. Entonces, ahí con el tema de Cavallo, en realidad lo que le convenía era que todo estalle y después llegar él como el Salvador. Y mirá qué generoso lo de Cavallo, porque si todo salía bien, el crédito se lo iba a llevar de la Rúa. Mm. Y si las cosas salían mal, la mierda de la corporación política lo iba a demonizar a Cavallo y le iban a cargar todas las culpas a él. Y aún así, cuando él no tenía nada para ganar y tenía todo para perder, Cavallo decidió tomar el desafío porque se sentía responsable éticamente por el modelo. Claro. O sea, vendés cosas que nadie le valora. Yo, digamos, a pesar de que tengo una excelente relación con Cavallo, yo nunca le planteé esta situación, pero sí conozco la discusión interna porque tenemos muchos amigos en común. Mm. Bueno, mañana lo vas a poder hacer. Para quien no sepa, tenés un vivo mañana a las 8 de la noche con Caballo. Sí, pero al margen de eso, lo que quiero decir es que, digo, el tipo es un patriota. ¿Y por qué lo hicieron mierda? Porque cuando se hizo la reforma del Estado y hubo toda esta impronta hacia una economía más libre, los políticos perdieron mucha plata con eso, perdieron muchas fuentes de choreo. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Agarraron y demonizaron la figura de alguien que generó tanto bienestar para los argentinos. Entonces lo demonizaron. ¿Por qué? Porque imagínate, tener ideas, digamos, pro mercado es justamente todo lo contrario de lo que quiere un político. Y por eso, digamos, o sea, lo demonizaron. Y ahí te contesté la segunda pregunta. Y dentro de ese proceso de demonización, el sorete de Alfonsín lo hizo meter preso a Caballo. Mm. ¿Me comprendés? O sea,
como venganza de que él cree que su gobierno se cayó por culpa de Cavallo, cuando en realidad él sabe que le dieron tres alternativas y eligió la más chota, porque a él lo único que le importaba era ganar, y si la gente se hacía mierda le importaba un carajo, porque lo que le interesaba era tener el poder él. No, también agregar y decir que siempre se comenta que la inflación es como un impuesto a los más pobres, que es a quienes más les afecta precisamente es a los pobres, así que por eso Por evitar que eso la haya Alfonsín le es da el algo, mote de zurdo empobrecedor, que claro. tanto lo querías. Sí, Alfonsín era un zurdo empobrecedor. Y su hijo Ricardito, que repite las mismas pelotudeces que decía su padre, también es un zurdo empobrecedor. Aun cuando me parece un tipo, digamos, sabés que yo me llevo bien con Ricardito. O sea, digo, no me parece un mal tipo, o sea, digo, me parece boludo, que es otra cosa, en términos económicos. O sea, en otros términos no puedo opinar. No, sí, por eso yo Pero me antes te parece hacía esa aclaración de que estás hablando en términos económicos, porque si no, no puede decir esto, por ejemplo, que te decía de Menem, que el tipo fue juzgado y declarado culpable por esta causa de tráfico de armas y esas cosas, y no es que estamos hablando de eso. sí, sí, digo, sí, entiendo el punto. Es más, hay una, sí, hay cosas delicadas que, Mm. digo, Sí, que no es tu expertise, vos sos no, economista. no, sí, pero conozco efectos colaterales de, de gente que metió el gancho ahí, y que te puedo asegurar que no tenía intención de robar, Claro. y metió el gancho mal asesorado o tendenciosamente asesorado, y le terminó cagando la vida, pero no quiero comentar ese caso porque, digamos, no tengo confianza con la familia en cuestión como para contar semejante cosa. Claro. Pero Y es una persona que, digamos, o sea, impecable, súper honesta, y eso lo hizo mierda. O sea, pero bueno, nada, son las cosas que te pasan en la política. te quería hacer una consulta, ya que estamos hablando de esto de Caballo y que le estabas diciendo precisamente que consideras que él es el mejor ministro de Economía que tuvo Argentina. Principalmente lo que hizo, entre otras cosas, sería el plan de convertibilidad, que sería lo que supongo yo, no sé, vos sos el especialista, pero lo que logró que la inflación que fuera casi inexistente, hasta que hubiera deflación, de hecho. Entonces quería preguntarte un par de cosas sobre eso, y que lo No, desarrolles como también vos hizo un quieras. montón de reformas pro mercado. Claro, sí. Igual ahí, digamos, bueno, yo esto mañana se lo voy a preguntar, porque algunos dicen que la idea de la convertibilidad era de otro profesor también brillante, a quien yo quiero muchísimo y admiro, y además es uno de los 5 mejores economistas de la historia de Argentina, que es Carlos Rodríguez. O sea, hay gente, digamos, pero no sé por qué nunca lo hablé con Carlos esto. O sea, porque te imaginarás que con el afecto y la admiración que tengo por Carlos, o sea, no está en mis planes, digo, no estaría nunca en los planes quitarle créditos a alguien, eh, y menos a alguien que por quien tengo tanto afecto, cariño, admiración. O sea, digamos, porque Carlos Rodríguez no solo que es un gran economista, ¿sí? De hecho, uno de los 5 mejores de la historia argentina, sino que además es un gran ser humano, o sea, es un gran tipo. Entonces, Te hago la digo, y pregunta. no, y que es independientemente de mi vínculo con él, porque yo tengo referencias de otras personas que se vinculaban con Carlos, de hecho algunas que ya no están entre nosotros, y, y siempre la referencia fue a un excelente ser humano. Así pero no sé por qué nunca se me dio. Bueno, mañana se lo pregunto a Caballo, va a estar bueno eso. Digamos, o sea, no, aparte seguro, digamos, va a estar Carlos en algún momento dando vuelta por el vivo y, digamos, o sea, se puede poner picante la situación.
porque Carlos Eh, a veces mira los vivos que hago en Instagram. Aprovecho a mandarle saludos a Lourdes Palavecino, que me está acá diciendo que le mande saludos. Eh, Ah, Estaba mirando los en saludos, vivo. También estuvo saludos. Manuel Adorni hace un rato, no sé si ahora está, pero estuvo Adorni No ahí lo vi, saludando. bueno, entonces le mandamos saludos al amigo Manuel Adorni también. Perdona a los que, digamos, me mandan saludos. ¿Sabes cuál es la realidad, Augusto? Sí, que no ves. Estoy Que sin no, anteojos. ay, no se podía. Yo te iba a decir, no, sí, que me pasa muy rápido los comentarios y dije, no, es algo más de la edad. La gente quizás piensa que tiene Exactamente. 35 años, pero no, es por el pelo. Dicen que digamos, que a los 50, cuando estás llegando a los 50, no te salvás de la presbicia. No, lo que te quería decir es, ya que estamos hablando del tema Estoy a este, meses. ya que estamos hablando del tema este de la convertibilidad, de hecho ahí lo marqué, no lo lees, pero lo puse, lo fijé como tema. A medida que fuimos hablando, yo fui fijando los temas de lo que estábamos hablando. Que Sí, si eso lo noté. la pregunta sería, para que la desarrolles como vos quieras, pero dentro de eso la temática sería la convertibilidad, que ¿por qué falló? ¿Cómo se sostenía? Porque para que se mantuviera el dólar y el peso al mismo valor, ¿cómo es que se lograba? Y si eso no era perjudicial. Y sí, que también vi que me lo estaban preguntando y tenía la pregunta armada, si hoy por hoy se pudiera aplicar la convertibilidad. Yo escuché que, por ejemplo, Agustín Echevarne decía que el problema no fue la convertibilidad, sino cómo se salió de ella. Para mí, primero, la convertibilidad básicamente es un modelo que se considera un modelo de crecimiento, un modelo de dinero pasivo, o sea, de dinero endógeno. Un modelo de dinero endógeno, la cantidad de dinero está determinada por la demanda de dinero. De hecho, cuando vos tomás un modelo con tipo de cambio fijo, lo que pasa, o sea, entonces la cantidad de dinero está dada por las reservas internacionales y más el crédito doméstico. Por lo tanto, las reservas vienen determinadas por la cantidad de dinero menos, ¿sí? El crédito doméstico. Entonces, cuando vos emitís crédito doméstico, como eso generaría presiones de demanda en el mercado de bienes y presiones para que haya suba de precios, se te termina, ¿sí? Yendo al comercio exterior, ¿ok? O sea, se te termina y terminas perdiendo reservas. Digo, Eso eso para... sería, para aclararlo, ¿eso es lo que le dicen fuga de capitales? No, 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 eso es otra cosa. Digo, porque como está eso de la fuga de capitales, y por la duda quería. Ah, sí, bueno, esa estupidez, ahora terminamos con esto y lo explicamos. Me Sí, parece sí, muy igual es valioso, cortito. me parece muy valioso eso. Eh, entonces, la realidad de decir que el problema es la convertibilidad es no entender nada, porque no hay tal cosa como la cantidad óptima de dinero y todas esas pelotudeces. En realidad, la cantidad de dinero en la economía está determinada por las decisiones de los individuos, que tiene que ver con las transacciones que hacen. Porque en el fondo el dinero es un mecanismo de intercambio indirecto. Perdón, te interrumpo. Para que sepas, quedan 5 minutos. Digo, porque no sé cuánto vas a extenderte. Entonces, por las dudas, No, para que sepas. esto va a estar bueno. Entonces, como un medio de intercambio indirecto, la cantidad de dinero viene determinada por la demanda de dinero. Por eso, digamos, o sea, si vos respetás la convertibilidad a rajatabla, entonces, digamos, no tenés inflación, porque la demanda y oferta de dinero son siempre iguales. Por lo tanto, es falso, digo, que el problema es haber fijado el tipo de cambio. Es cierto, digo, que cuando vos tenés rigideces en el mercado laboral y tenés rigideces y shocks externos, entonces, digamos, como los precios no van a negativos, vas a tener, digamos, menos cantidad de dinero, vas a tener una presión alta de deflación. Si los precios no bajan rápido, tenés un problema de desempleo. Ahora, el problema es que no es el mecanismo monetario, el problema son las restricciones del mercado de trabajo, digo, que es lo que vos tendrías que modificar, ¿no? Y después, otra cosa más, el problema es de vuelta, yo ya lo expliqué, que tiene el mismo problema de la ley PIL. Es decir, vos te estás
poniendo una caja de conversión, ¿sí? Y estás poniendo un sistema de encaje fraccionario, o sea, la convertibilidad se cae por la corrida. Ahora, la corrida sucede porque los bancos, ¿sí? Tenían 50% de sus activos en títulos públicos. Y la corrida ocurre entonces porque vos ves que se deteriora el balance del banco, el activo del banco. Y el activo del banco se deteriora porque los bonos no se podían pagar porque las mierdas de los políticos continuaban haciendo déficit fiscal, en especial, digamos, cuando tienen que elegir un ministro de Economía, no eligen a López Murphy y eligen a Machinea, que dice que el déficit fiscal se arregla gastando. Y que cuando las cosas empiezan a ir al carajo, van al Fondo Monetario Internacional. Y cuando tiene que hacer el ajuste, no lo hace. Entonces, como no pasa la revisión, la rata y mierda se va. Y cuando viene López Murphy y quiere hacer un ajuste, ¿sí? El sorete de Storani organiza todo para que lo vuelen a López Murphy. Y entonces, cuando todo se está prendiendo fuego, llega Cavallo, que debería haber dejado que se quemen todos los heterodoxos de mierda que están adentro del Partido Radical. Es que, de hecho, el ajuste que después hizo Duhalde fue mucho más fuerte que quería hacer López Murphy. Sí, y pobreza... pero ¿quién hizo el ajuste? ¿Pero quién hizo el ajuste? Lo hicimos nosotros, los argentinos, que claro, de ganar $100 pasamos a ganar 33. Porque el dólar se fue a 3,98 y después bajó y se estabilizó en 3. O sea, nos bajaron los ingresos un 67% los hijos de puta de los políticos. ¿Por qué? Por no tocar la de ellos. Manga de hijos de puta. Bueno, es que por esto que estabas diciendo el déficit fiscal, creo que es que no se puede considerar que el gobierno de Menem haya sido liberal. Que cuando uno dice, ah, no, pero el liberalismo se aplicó hace poco. No del todo, porque si hubiera sido así, se hubiera ajustado y no hubiera habido déficit fiscal. Para mí el problema está que se hizo mal la reforma previsional. O sea, en lugar de hacerla a la chilena, la hicimos a la argentina. Y eso, digamos, eso tiene un montón de otras connotaciones en términos de la dinámica deuda-producto. Cuando vos ajustás los números de Menem por la reforma previsional, tuvo superávit en todo el periodo. Está bueno, y después encima, después con los Kirchner dijeron, bueno, las FJP ahora son nuestras. Exactamente. Los políticos dijeron de nuevo, bueno, ahora es para mí. No, y eso además les permite tener participaciones en las empresas. Sí. Y eso le gustó mucho a la gente de la Cámpora, porque son laburos muy bien remunerados y se rascan bien las bolas. Si querés podemos seguir en otro día, bueno, ya estamos 2 horas de vivo. No, pero otro día porque es tarde. Sí, aparte ya digo porque se está terminando, así que en realidad tengo como 10 preguntas que me quedaron porque te dije, tenía muchas preguntas y 2 horas no me alcanzaron, pero me parece que es una temática interesante, así que si querés seguimos otro día. Que está bueno, digamos, tener espacios donde podemos discutir los temas con más profundidad y poder mostrar algunas cuestiones ya más con un más fundamento teórico, claro, que es y empírico, que es muy difícil, digamos, de desarrollar en un programa de televisión donde vos tenés que explicar las cosas en un round, pero tenés que meter la piña de knockout en el primer minuto. Bueno, entonces te diría que cierres con la arenga libertaria porque se termina, así que te agradezco el vivo. ¿Cuántos segundos quedan? 10 segundos, ya se termina. ¡Viva la libertad!